en el país tenemos la tubería tapada del mal gobierno. En mi responsabilidad era de encontrar las coincidencias. Donde coincidamos, pues hagamos un planteamiento común y un esfuerzo. Me parece que es falto de sensibilidad el que no se haya iniciado la obra después de Semana Santa. Queridos, queridas, qué gusto saludarles. Hoy me encuentro en el centro de la ciudad de Puebla, desde una mirada muy bonita de nuestro centro histórico, y me acompaña Mario Riestra Piña, quien aspira a una diputación federal va por Puebla, PAN, PRI y PRD. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias, mi querido Héctor. Pues como bien lo dices, estamos en un lugar privilegiado, en el corazón del centro histórico, con una vista inmejorable y contento también por lo que viene, que resulta una oportunidad muy interesante para darle rumbo al país y a este estado, ¿no? Específicamente este tema de la alianza PAN, PRI, PRD. ¿Me podrías platicar un poco cuál es tu visión de esta alianza? Yo te preguntaría, ¿no es justamente eso lo que quisiera o que quiso siempre López Obrador, verlos a todos juntos? Bueno, yo te diría lo que he escuchado en los recorridos con los vecinos. Una señora ya de algunos años me comentaba, mira Mario, esto es como cuando se te tapa la tubería del drenaje que compartes con tus vecinos, y aunque tengas un vecino con el cual no tengas la mejor de las relaciones porque de repente le sube al volumen y hace fiesta o saca al perro a pasear y no recoge bien, tienen que entrarle a resolver el problema de manera conjunta. Y hoy en el país tenemos la tubería tapada del mal gobierno, y es un poquito lo que nos convoca esta unión dentro de una situación extraordinaria en donde seguimos manteniendo diferencias, pero también priorizamos algunas de las coincidencias. Hoy de lo que se trata es de destapar la cañería de los malos gobiernos. Yo lo que creo es que nuestra democracia es joven todavía, y en estas escasas 2 décadas y media, 3 décadas de una verdadera vida democrática en nuestro país, pues el tema de las coaliciones tienen muy pocos precedentes, pero a nivel internacional han habido ya otros ejemplos muy exitosos donde pues ideologías que parecerían contradictorias se unen por un bien común. Me viene a la mente, por ejemplo, el plebiscito de Chile en contra de la reelección de Pinochet en el 88, donde la izquierda y la derecha confluyeron por el no a la reelección y lograron que saliera del gobierno este dictador, ¿no? Entonces ha habido así ejemplos a nivel europeo, en Alemania, grandes coaliciones, y yo lo que creo es que en México estamos todavía reencontrándonos con esta figura que es relativamente novedosa en nuestro sistema jurídico de las alianzas, las coaliciones, las candidaturas comunes, pero resume un poco lo que estamos viviendo, que es una situación extraordinaria. Si fuese una situación ordinaria no tendríamos que echar mano de este tipo de herramientas fuera de lo común. ¿Y por qué es una situación extraordinaria? Porque está en juego la autonomía del Banco de México, está en juego la administración de nuestras afores, está en juego el Instituto Nacional de Acceso a la Información, está en juego nuestra propia democracia, el árbitro, que también ha estado bajo asedio en estos últimos años, y todo ello nos convoca pues, a buscar las coincidencias, ¿no? Las elecciones intermedias federales, y es justo a la que vas tú, porque es una diputación federal a la que aspiras, es la validación o invalidación del trabajo presidencial. ¿Validarán al presidente o lo van a invalidar los electores? Bueno, yo me iría un pasito antes. Desde 1994, ningún presidente de la República había tenido una mayoría tan amplia, tan avasalladora en el Congreso Federal y en el Senado como la que está teniendo hoy el presidente de la República. Y esta mayoría, en el caso de la Cámara de Diputados calificada, pues básicamente ha permitido que se aprueben todas y cada una de las iniciativas de ley y reformas que el Ejecutivo ha planteado sin que se les mueva una coma. El presidente ha dispuesto y el Congreso lo ha apoyado en absolutamente todo lo que le ha solicitado, cosa que no tuvieron los gobiernos anteriores, que tuvieron que conceder y negociar con el legislativo porque no tenían mayoría, ¿no? El PAN, por ejemplo, no pudo echar a andar una reforma laboral en su momento pues porque no tenía los números. El PAN no pudo echar a andar una reforma hacendaria porque no le daban los números. El PRI requirió hacer muchas concesiones a su reforma educativa porque tampoco los tenía. Hoy Morena no ha tenido ni siquiera que negociar.
Y teniendo este poder, esta concentración tan grande de poder en sus manos, la pregunta es si vemos hoy las cosas distintas, si estamos caminando por el rumbo adecuado en materia económica. Y por primera vez desde los 80 tuvimos 2 años con decrecimiento económico, cosa que no había sucedido, porque tuvimos una caída en el 95, pero en el 96 inmediatamente hubo un repunte. Tuvimos una caída muy pequeña en 2001 y al año siguiente nos recuperamos. Hubo otra caída en 2009, pero al año siguiente se recuperó lo perdido. Y hoy tuvimos caída en 2019 y en 2020, cosa que no sucedía desde los 80. La economía va muy mal. Se perdieron el año pasado 1 millón de establecimientos micro, pequeño y medianos en todo el país. Tan solo en la ciudad de Puebla se perdieron el año pasado más de 30,000 empleos con seguridad social. Entonces, la pregunta que nosotros estamos preguntando es si las cosas van bien. Creo que en materia económica no es así. Tú ya tuviste experiencia como diputado local, Distrito 6 de la ciudad de Puebla precisamente, y además presidiste el Congreso. Figuremos, ¿no?, que esto se replicara o fuera algo similar ya en un Congreso federal. ¿Qué puedes aportar como diputado justamente a ese cambio de rumbo o de ritmo en el gobierno? Bueno, yo esa experiencia pretendo que esté a la disposición del país, de México, ¿no? En efecto, nos tocó vivir una coyuntura muy interesante en 2011, cuando entramos en la 58 legislatura, porque fue la primera en el cual el partido hasta entonces gobernante no contaba con una mayoría. Fue la primera vez que la oposición, que el PAN, obtuvo números como para presidir el Congreso y darle un cambio de rumbo. Y eso nos metió en una dinámica muy interesante para reformar la ley orgánica del Congreso, para hacer las reglas de funcionamiento mucho más plurales, incluyentes, democráticas, proporcionales. Y bueno, lo que estaríamos buscando es que eso se reflejara también en el orden nacional. Y curiosamente, como bien lo mencionas, Héctor, tanto en mi paso por el Congreso como en mi paso por el Ayuntamiento de Puebla, mis responsabilidades tuvieron que ver con órganos colegiados de gobierno. En el Congreso éramos 41 diputados, en el Cabildo de la ciudad éramos 25 integrantes, más un servidor, 26, y en ambos casos de lo que se trató, en mi responsabilidad era de encontrar las coincidencias, de buscar siempre cómo sí transitaran las cosas, obviamente con viabilidad jurídica, presupuestal, técnica, de ver no cómo se abrumaba con una mayoría cuando se tuvo, sino de ver cómo se incorporaban los posicionamientos de las minorías para enriquecer las reformas. Y bueno, eso es un poco también de lo que creo que en el país se requiere. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en un país de una gran mayoría, de un solo partido, de una sola persona. Vivimos en una pluralidad en donde cada vez hay más fuerzas políticas, en donde cada vez hay más partidos y cada partido tiene un porcentaje y es cada día más difícil construir una mayoría. Entonces, estas experiencias creo que van a permitir encontrar las coincidencias en favor de aquellas causas que hagan sentido para los mexicanos, ¿no? Hablando de coincidencias, Mario, un tema tan importante en la política, pero a veces tan difícil de llevar a cabo, te pregunto si podrá haber coincidencias con el grupo de Morena o con el grupo del presidente ya a un nivel federal. Claro, se trata de ver los fondos, no se trata de ver quién las propone. Caemos en el error muy constante en la política de que antes de revisar el argumento de con quién se platica, revisamos quién lo está planteando, y no es la persona, no es el partido, es revisar si hace sentido o no el planteamiento. Y si hace sentido y es en favor de Puebla y es en favor de México, pues yo creo que todos los representantes tendrían que estar haciendo un esfuerzo por ver cómo sí lo sacan adelante. Y hay causas que compartimos, ¿no? Entendemos que hay un diagnóstico en donde tenemos algunas cosas en las que coincidimos y hay otras muchas en las que no. Donde coincidamos, pues hagamos un planteamiento común y un esfuerzo. Te pregunto, porque estuviste vinculado a este grupo político a nivel estado, pero que tuvo impacto en otras regiones, el morenovallismo, ¿no?, que muchos dicen terminó aquel 24 de diciembre hace ya poco más de 2 años. ¿Qué tanto esto impactó, para bien y para mal, en tu vida pública, en tu vida política? El tiempo nos irá permitiendo a todos los poblanos hacer una revisión, una evaluación mucho más serena de ese periodo, pero indudablemente nos tocó ser parte de esa elección histórica y la verdad es que con mucho orgullo, porque en aquel momento parecía imposible vencer
a ese villano, a ese gobernador con el cual no estábamos a gusto, ¿no? A Mario Marín en las urnas. Y la verdad es que es algo de lo que me siento muy orgulloso porque pues arranqué 25 puntos abajo en las encuestas, nos enfrentamos al aparato, había una inequidad de recursos inmensa y aún así se obtuvo el triunfo y creo que fue en favor de Puebla. Entonces, por supuesto que está ahí, que es parte de la historia, que hay que retomar lo bueno y que hay que hacer un ejercicio también pues, de revisión para mejorar aquello que pueda ser todavía susceptible de mejorar, ¿no? ¿Rompió el morenovallismo? ¿Ya no existe? Pues el morenovallismo como tal creo que sería anacrónico tratar de utilizarlo como categoría de análisis a la situación que hoy tenemos, pero por supuesto que hay gente que trabajó, que se vinculó, que aprecia, que apoyó ese gobierno todavía al interior del PAN y que tiene mucho que aportar, ¿no? Finalmente, Mario, ya dijimos, trabajaste en ayuntamiento como secretario general, también estuviste a cargo del archivo municipal, uno de los temas que sé que te apasionan porque lo demuestras en tus redes sociales, y estamos justo aquí en un escenario, como ya dijimos, único, que es nuestro centro histórico. No se llega a ver en la toma, pero justo están empezando en estos días obras de remodelación en el primer cuadro, en el Zócalo de la ciudad de Puebla. ¿Qué opinas de las remodelaciones a un espacio como tan emblemático para Puebla y para el mundo, por ser patrimonio histórico, en dos sentidos? Uno, el hecho de que se remodele, y dos, pues los tiempos, porque sé que has opinado al respecto. Pues yo tengo que ser muy claro y muy contundente porque ya he expresado una postura de manera pública. Es un error la obra, es un error porque vamos a afectar a cientos de empresarios, hoteleros, restauranteros, comerciantes del primer cuadro, que ya sufrieron un año de pandemia, que ya sufrieron más de 6 meses de confinamiento, que ya padecieron 2 años de ambulantaje y el impacto negativo que ha tenido en sus ingresos, y que ahora la administración municipal les pide aguantar otros 7 meses más de obra. Muchos me han expresado que es probable que no puedan ya brincar este nuevo obstáculo, que vayan a tener que cerrar sus puertas, y es absolutamente entendible, ¿no? Me parece que es falto de sensibilidad el que no se haya iniciado la obra después de Semana Santa. El empresariado va a perder Semana Santa, el empresariado va a perder el verano, su mejor época en cuanto al turismo y a la recepción de visitantes del centro histórico se refiere, por un ánimo electorero de iniciar cuanto antes esta obra. Es un error, también es un error en su concepción histórica, porque están planteando regresar el aspecto del Zócalo a 1915, cuando 1915 tampoco fue la visión original del Zócalo. Había ya Zócalo antes de esa fecha, con otra apariencia, y están cayendo en un error que los históricos de la arquitectura llaman la creación de un falso histórico, es decir, dar por bueno algo que no es, porque los materiales no van a ser los originales. Me da gusto que gracias a voces ciudadanas ya no se busque remover la pieza de Jan Hendricks, esta escultura bella del Árbol de la Vida, que costó $600,000 en su momento y fue un regalo a la ciudad, y que en el planteamiento original del ayuntamiento estaban buscando removerla. Esa parte es positiva porque ya se corrigió, pero lo que no se ha corregido es el impacto de una obra que va a durar 7 meses, como ya se mencionó, que va a afectar al centro histórico cuando hay necesidades mucho más apremiantes. En todas las colonias me hablan de falta de vialidades, de falta de estímulos al empleo, de falta de guarniciones y banquetas, de drenajes que ya no funcionan, y hoy estamos pues remodelando algo que en términos generales está bastante digno, porque no se requiere mucha inversión para mantener en su estado actual al Zócalo. Entonces, pues es una tristeza. Yo veo ánimos ajenos a los de un gobierno democrático y humano en esta inversión, forzando un proyecto que no fue consultado y que lamentablemente no va a traer los mejores beneficios. Mario, ¿tu antojito poblano favorito cuál es? Las chalupas. Uno. Las chalupas. ¿Y los tacos de qué esquina o qué? Los tacos, fíjate que mi esposa es antojadísima, entonces son desde los del Roger, los árabes, pero yo creo que los árabes en mi caso. Ya estás salivando, ¿va? Sí. Gracias, Mario. Gracias querido Héctor, y gracias a todos ustedes.